aplauso grande para el doctor Humberto Soriano, gastroenterólogo de la Red Salud UC Christus. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto tenerlo con nosotros nuevamente. Eduardo, un gusto estar aquí con tus auditores. Doctor, ¿qué es la apendicitis? La apendicitis es una inflamación del apéndice, que es una parte del intestino remanente de la evolución y que se inflama, a veces se tapa, da dolor, se puede romper y termina o puede terminar en peritonitis y muerte. El apéndice no sirve de nada para nuestro organismo, no tiene ninguna función. No se le ha descubierto, Julia, ninguna función al apéndice. En rumiantes sirve para fermentar carbohidratos, pero nosotros tenemos el apéndice para apendicitis. ¿Y es cierto eso de que uno, o sea, que dicen que con los años el apéndice ya iría desapareciendo del cuerpo ¿Hay personas que no la tienen? No, yo creo que en un par de millones de años no va a haber apéndice, no va a existir, seguro. ¿verdad? Pero, Claro. ¿y uno no se la puede sacar para evitar, no sé, una apendicitis o una peritonitis de manera preventiva? No vale la pena porque en general el diagnóstico se puede hacer. Un buen clínico debe hacer el diagnóstico de apendicitis. Y nosotros, por ejemplo, ¿cómo podemos detectar de que estamos frente a una apendicitis? Que hay ciertos síntomas, ciertas señales. Por ejemplo, saltar con el pie derecho, ¿es cierto eso o es mi mamá la que me... Fíjate que hay unos signos clínicos en que uno mueve el pie, lo rota hacia adentro, el signo del obturador que se llama, que justamente al mover cierto músculo presiona contra el apéndice. ¿Cómo qué músculo? Y uno ahí salta al tiro. El músculo obturador, entonces... Pero es que ahí te ¿cuál duele. es el músculo La Julita con falda, ¿pero podemos hacer la prueba? ¿Con ella? Yo tengo Ya. pillines, yo tengo pillines. ¿Cuál es el ejercicio, doctor? ¿Qué entonces, movimiento? Cuidado con reventar los pantalones. Si uno dobla la rodilla juntos. y la echa hacia adentro, ¿no es cierto? ¿Ya? O así. Y ahí... Al mover el músculo, se produce el dolor y se produce el dolor localizado. ¿Dónde duele? ¿Acá? Lo más importante en el apéndice Es como es que la duele ingle, ¿no? exactamente aquí, pero puede empezar acá, ¿no es cierto? Empieza eso me pasa en la a mí. boca del estómago y se pasa hacia el lado derecho. Yo estoy como Ahora, ¿es un cierto medio eso? con ¿De verdad? dolores. Al caminar, muchas veces dicen que se le queda la pierna, ¿no es cierto? patita atrás. Y eso es porque al movilizarse, ¿no es cierto? El apéndice inflamado duele. A mí me pasó que estuve como un día y medio con muchos dolores, muchas molestias. ¿Pero dónde? En la boca del estómago, como es el doctor. Pensé que me había intoxicado con algo, entonces tomé remedios para los dolores de guata, tuve vómitos, me pasó de todo. Empecé a sentir frío, empecé a sentir mal, pensé que tenía un rotavirus. Terminé en el hospital, en el Gustavo Frick en Viña, y me revisan, me dicen, está a punto de peritonitis, así que operación al tiro. Creo que sacaron así una cuestión. Wow. Pero me costó mucho darme cuenta que tenía Uno se apendicitis. pregunta por qué, si el apéndice está abajo a la derecha, Duele la el boca dolor del empieza en la boca y el estómago. ¿Es reflejo Y eso? Es porque en el desarrollo embrionario el apéndice viene de ese lado y se rota y termina abajo a la derecha. Entonces, el cuerpo piensa que el apéndice está acá, pero cuando hay inflamación local del peritoneo, de la pared, de por fuera del apéndice, duele en el lugar Entonces, dado. doctor, si es que tengo un dolor intenso en la boca del estómago y posteriormente va cayendo hacia el lado derecho, ahí me tengo que preocupar, ahí. Entonces, una manera de detectarlo es, como usted decía, con la rodilla Rotando la pierna. se duele, hay que ir. Si se le queda la patita atrás, aunque es chistoso, pero es verdad. Y la otra manera, fíjate, si tú que tienes dos niños, ¿no es cierto? Si alguno de tus hijos tiene dolor fuerte, tú le aprietas en la parte de abajo a la derecha. Si lo notas duro, si el niño realmente salta de dolor, o si cuando sueltas la guatita le duele, eso se llama el signo de Bloomberg, eso también indica que hay inflamación del peritoneo. Doctor, pero el caso que contó Eduardo, porque a mi hermana le pasó súper parecido, pero nunca le dio un dolor tan fuerte. Entonces ella también pensó que era dolor de guata, Colon. hasta que, claro, colon, entonces tomó remedios nada que ver, hasta que empezó con fiebre. Y ahí ya después fue a la clínica, al hospital, y era peritonitis. Entonces, ¿Peritonitis? Sí, o sea, de hecho, ahí te tienen que operar, pero inmediatamente, de urgencia, es como todo bien rápido. Y usted cuando recién se sentó acá dijo que eso puede llegar hasta la muerte. Hasta la muerte. Y ojo, que cuando se rompe el apéndice, de repente se te puede quitar un poco el dolor, inicialmente. Ah, claro. Porque O sea, se puede tener alivio. Exacto. Puta. Entonces hay que tener cuidado. El apendicitis es un dolor fuerte y un dolor que sigue. De hecho, se dice que si tú haces el diagnóstico de apendicitis en la mañana, tienes que operar antes de que se ponga el sol. Si haces el diagnóstico en la noche, tienes que operar antes de que se levante el sol. Doctor, pero también nos decía Eduardo cuando él tuvo apendicitis que tuviste con vómitos, Sí, ¿cierto? sí. ¿Qué otro tipo de síntomas hay y que también de repente uno puede confundir? Pero además del dolor, vómitos, qué sé yo, diarrea, ¿hay algo ahí? Algo que confunda o algo que... O sea, dé el otro tipo de síntomas más. En el apéndice, a veces es solamente el dolor. Como decía Connie, puede dar fiebre. A veces hay síntomas urinarios,
y te puede molestar un poco la orina por la inflamación local. Y claro, cuando hay mucho dolor hay vómito. Los dolores son intensos y eso puede dar vómito. ¿Con qué enfermedades se puede confundir una apendicitis, por ejemplo, con colon irritable, con cistitis? Esas y más. Todo lo que está al lado derecho puede confundirse con apendicitis. Incluso un problema hepático puede confundirse con apendicitis. Un problema renal, una piedra en el riñón, puede confundirse con apendicitis. Un problema de cistitis puede confundirse con apendicitis. Pero hay cosas que te hacen decir cuándo un dolor es serio y cuándo un dolor no es tan serio. ¿Qué cosa? Por ejemplo, un dolor que está justo en el ombligo, que no se asocia con tremenda intensidad, que no te despierta, que no da vómito, que no da sangre, ese es en general un dolor más benigno. Un dolor que se aleja de la boca del estómago, es un dolor más serio. Por ejemplo, si tú tienes un dolor arriba a la derecha, después de una comida grasa, con náusea y vómito, bilioso, ¿qué es lo que es eso? Chuta, ¿Intoxicación? ¿Que te cayó mal? Eso puede ser algo del hígado o de la vesícula. No sé. Yo le voy a explicar. Este es el esófago donde uno traga. Este es el estómago, el de las úlceras, el del reflujo hacia el esófago. Este es el duodeno. Aquí llega las secreciones del hígado, que es la bilis. Por eso es que cuando hay vómitos biliosos uno dice o hay una obstrucción o hay un problema del hígado. Después del duodeno viene el intestino delgado, que es donde se realiza la absorción de nutrientes. Y finalmente el colon, donde se empaca la cosa para después eliminarla. ¿Y el apéndice está? ¿Dónde se une el intestino delgado y el intestino grueso, que es el ciego, nace el apéndice? Entonces, que es como una calle sin salida, que es un saco, callejón, claro. Es un saco ciego. Entonces de repente, si aquí hay un taponcito, un fecalito, que es una piedra en parte de deposiciones, esto se inflama, se acumulan las bacterias y se rompe causando la peritonitis. Para que quede súper claro entonces, el apéndice está al costado derecho de las personas. Inferior. Inferior, abajo, en esta zona. A la derecha, abajo. A la derecha, abajo, no se confunda más. Si le doy a la izquierda, olvídese. Ahora, ¿lo puedo rayar? Ahora, para la señora que nos escribió, ¿no es cierto? Si a tu hijo tú le aprietas a la derecha y realmente le duele, hay que ir donde un doctor. Perfecto. Doctor, una pregunta. ¿Hay alimentos o situaciones que nosotros hagamos en la cotidianidad que provoquen finalmente que el apéndice se inflame? Nada que sepamos. Pero fíjate que hay cosas que se pueden confundir que son más benignas. Por ejemplo, hay infecciones virales que son, ahora estamos en la época de las infecciones virales, que inflaman los ganglios. Los ganglios del intestino, cuando se inflaman, se llaman adenitis. Y la membranita que une el intestino a la parte de atrás se llama mesenterio. Entonces, la adenitis mesentérica puede dar ganglios aquí que dan dolores y que similan tanto a una apendicitis que a veces son operados. Un buen ecografista puede detectar estos ganglios y decir, no, esto no es apendicitis, porque con la ecografía también se puede mirar el apéndice. Se puede decir, el apéndice está bien, hay ganglio, no opera este niño. Doctor, si yo tengo súper buenos hábitos, me alimento muy bien, hago deporte y tengo las mismas probabilidades de una persona que no se cuida nada de tener apendicitis. Mira, Eduardo, apendicitis le puede dar a cualquier persona. De hecho, hace 2 semanas mi hija de 1 mes se presentó con hinchazón, con dolor y tenía apendicitis. Apendicitis. Y el doctor Fernando Williden la operó, le sacó el apéndice y ahora está en la casa. Pero espérame, ¿las guaguitas también lo pueden tener, una guaguita de 1 mes? Hasta los recién nacidos, hasta los prematuros, como es mi hija. Pero doctor, ¿y cómo se dio cuenta que su hija de 1 mes de vida tenía apendicitis? Debo reconocer que yo estaba haciendo papá. Y los buenos doctores de la red de salud UC en neonatología detectaron este problema y el doctor Fernando Williden la operó y anduvo estupendo. Porque es una manera de pararlo. ¿Por qué se confunde tanto con otras enfermedades con mal diagnósticos? Como decía Eduardo, hay muchas preguntas en nuestro Twitter de amigas que nos dicen, a mí me dijeron que era esto y finalmente era apendicitis y tuvimos que llegar de urgencia. Julia, porque hay muchas cosas que dan dolor de guata. Muchas cosas que dan dolor de guata intenso. Por ejemplo, si tienes un dolor intenso en el lado derecho, que puede ser perfectamente apéndice, pero es un poquito más arriba y que de repente se te irradia hacia la ingle, eso probablemente es una piedra. Un dolor que hace un cálculo que en la noche te pone absolutamente intranquilo, te estás moviendo todo el rato porque ninguna posición te acomoda. Eso puede ser un cálculo, sobre todo si tienes ardor en la orina, sobre todo si tienes sangre en la orina. Entonces,
es el contexto y los otros síntomas los que te dicen si usted tiene apendicitis o otro dolor. El dolor que está aquí en la boca del estómago, que comienza acá, va bajando hacia el lado derecho, hacia la cadera derecha. En algún momento como que se corre. Lo tienes acá y después... Es un empieza a dolor doler acá. constante que va creciendo. Es un dolor constante que va creciendo y que puede ser cólico porque el apéndice ¿ya? es una parte del intestino que tiene musculatura. Entonces, todas las cosas que dan... La palabra cólico significa que es un dolor que te duele así Una y se te puntada. pasa. Claro. Como que aumenta y vuelve. y se te pasa. Ese dolor cólico significa que lo está produciendo un órgano interno que tiene un músculo y un lumen, o sea, un espacio. Por ejemplo, el colédoco puede dar un cólico, la vesícula puede dar un cólico, el útero, ¿no es cierto?, las trompas de falopio puede dar un cólico, el colon, por supuesto, aquí puede dar un cólico, y el intestino también. Entonces, cualquier órgano hueco con músculo, y no es excepción en eso el apéndice, Claro. pueden dar un cólico. Y por eso uno puede estar con un problema en el apéndice durante 24 horas, durante 48 horas, porque esto empieza a ceder hasta que revienta. Exactamente. Una vez que revienta, no hay vuelta atrás. La cirugía. Y la cirugía es salvadora. Entonces, cuando revienta, no solo hay que sacar el apéndice, sino que limpiar. Claro. Y por supuesto, lo importante es tratar de diagnosticarlo antes de que se complique, antes de que llegue a peritonitis. Y por eso, bueno el servicio que ustedes están dando para alertar a la gente de cómo ver cuándo es apendicitis, cómo ver cuándo consultar. Cuando un dolor es intenso, consulte. Cuando un dolor está asociado a fiebre, cuando un dolor está asociado a vómito, cuando un dolor está asociado a sangre en el recto, cuando un dolor lo despierta en la noche, consulte. Y nosotros te queremos agradecer, doctor, que haya estado con nosotros hoy día. Espectacular, Excelente. doctor.